Acontecimientos históricos más relevantes acaecidos en Venezuela durante la segunda mitad del siglo XIX. En 1851, José Gregorio Monagas es hecho presidente. En el 54, Monagas proclama la definitiva abolición de la esclavitud. En el 55, José Tadeo Monagas vuelve al poder, pero su régimen autoritario vio fin en la Revolución de marzo de 1858. Esta revolución es comandada por Julián Castro, siendo este último nombrado como presidente provisional de la República en la Convención de Valencia. En 1859, el grito de la Federación marca su inicio y se desarrolla como una guerra de guerrillas, con Ezequiel Zamora como líder. Ezequiel Zamora muere en combate y su mando es ocupado por Juan Crisóstomo Falcón en 1860. En 1863 se firma el Tratado de Coche, que significa la victoria de los liberales y su acceso al poder. Juan Crisóstomo Falcón asume la presidencia y promulga su decreto de garantías que elimina la pena de muerte. En 1867 surge la Revolución Azul. Un ejército dirigido por Miguel Antonio Rojas se alzó en la región central del país, mientras que el expresidente José Tadeo Monagas se alzó en la región oriental. A mediados de 1868, Rojas rodeó la capital y firmó el Tratado de Antímano, reconociendo al gobierno y asumiendo el mando militar del país. Los orientales, considerando el tratado como una traición, prosiguieron su campaña hacia Caracas, a la que capturaron en junio de ese año, instaurando el gobierno de los azules. Guillermo Tell Villegas y José Ruperto Monagas. En febrero de 1870 desembarcó en Curamichate Antonio Guzmán Blanco y tomó posiciones por el centro-occidente del país, mientras engrosaba sus fuerzas. Tomó Caracas en abril de ese año, por lo que su acceso al poder se conoce como la Revolución de Abril. Una vez hecho presidente, Antonio Guzmán Blanco implementó una serie de medidas tendentes a modernizar el país e instaurar el orden definitivo. En los decretos de ese año, creó el Conservatorio de Bellas Artes, reestructuró la Alta Corte Federal, dictó el decreto de instrucción pública y obligatoria, promoviendo la educación, reorganizó la Universidad Central, hizo del peso venezolano la moneda nacional, fomentó la agricultura, mejoró la infraestructura e inició una ambiciosa transformación urbanística de Caracas. En 1877 asume el mando Francisco Linares Alcántara, quien poco después comenzó un movimiento contra Guzmán Blanco. Ello y la descontinuación de la línea progresista mantenida por su antecesor. En 1878 surge la Revolución Reivindicadora. Fue una guerra civil en Venezuela entre los partidarios y los detractores de Guzmán Blanco, librada entre diciembre de 1878 y febrero de 1879. En el 79, Guzmán Blanco inició un segundo gobierno en el que designó al bolívar como moneda nacional y decretó el canto Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional, además de continuar las medidas que habían tenido éxito en su anterior periodo, con la ganadería y el agro recuperándose de la caída en el pasado. Luego de 5 años, pasó el mando a Joaquín Crespo.
La introducción del positivismo y la creciente oposición del sector estudiantil condujeron al cierre de la universidad por parte del gobierno. Como resultado, el Congreso eligió a Guzmán Blanco para presidir entre 1886 y 1888, quien se retiró en 1887, dejando a Hermógenes López como presidente interino para la transición. En 1888 le siguió Juan Pablo Rojas Paul, quien se alejó de la línea centralista mantenida hasta el momento. Creó la Academia Nacional de la Historia y enfrentó disturbios y alzamientos antiguzmancistas. En 1890 fue elegido Raimundo Andueza Palacio para el periodo constitucional de 2 años. En 1892 surge la Revolución Legalista. Fue una guerra civil en Venezuela que tuvo como causa el movimiento continuista del presidente Raimundo Andueza Palacio, quien quería perpetuarse en el poder mediante una reforma constitucional. Joaquín Crespo asumió la dirigencia como producto del movimiento en octubre de ese año y aprobó una nueva constitución estableciendo la duración de la presidencia a 4 años y el voto directo. En 1897, Ignacio Andrade venció en las elecciones, pero su contrincante, José Manuel Hernández, desconoció los resultados acusando de fraude y se rebeló en Queipa, Valencia, en 1898. Crespo, al mando de las tropas del gobierno, pereció en la batalla de la Mata Carmelera, pero el alzamiento fue derrotado. El saldo final del siglo XIX fue de recesión económica, pero de avances en la cultura, la tecnología y el urbanismo. En 1899 surge la Revolución Liberal Restauradora. Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez hizo huir del país a Andrade, llevando al poder a Castro, quien sin embargo ratificó en sus cargos a algunos ministros del derrotado gobierno, desvirtuando el lema principal de su campaña: nuevos hombres, nuevos ideales, nuevo procedimiento. En 1901, la Asamblea Nacional Constituyente lo eligió presidente y como segundo vicepresidente a Gómez.